Porque este es mi ser. Yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de... Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, continuamos con la serie que nos está ocupando en este tiempo, las 7 iglesias de Apocalipsis. Es algo muy hermoso que hemos estado viendo, cómo nosotros aprendemos de la palabra, ¿verdad? Nos entrenamos en la palabra, y la palabra viva, cuán buena es, ¿verdad? Así es que este es el maná. Por eso cayó en el desierto, en aquel tiempo de Egipto, cuando el Señor sacó a su pueblo al desierto. Siempre el desierto es difícil. ¿Cuántos han pasado un desierto? Es muy duro el desierto, es muy duro. Pero ¿sabe que Dios nos tiene que llevar al desierto a nosotros para ver los milagros sobrenaturales? En el desierto el Señor, ¿sabe qué hizo? Desató el maná. Y en el desierto donde no hay agua, abrió la peña y nos dio agua. Pero hay que estar en el desierto. Entonces, pasar por el desierto y problemas difíciles es la oportunidad y la ocasión que nosotros tenemos para ver los mayores milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Vamos a continuar. Hemos visto la primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso. La primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía una cualidad. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que odias lo que yo odio y amas lo que yo amo. Pero, usted sabe que Dios siempre tiene un pero. ¿Sabe por qué es ese pero de Dios, hermanos? Ese pero de Dios es para que nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros demos un paso más allá, para crecer, hermanos. Yo no me puedo quedar en la estatura espiritual que yo estoy. Yo tengo que crecer más. Esta prueba que estamos pasando nos hace crecer. Pero tengo contra ti. Y le da esa exhortación tan fuerte, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna, la que estamos viendo hoy, es la iglesia de Esmirna. Y vamos a ver qué es lo que Dios le está reprochando a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Éfeso son las dos únicas iglesias a las cuales el Señor le dice lo que vamos a ver hoy. El Señor alaba mucho a la iglesia de Éfeso. Y también vamos a ver cómo trata a la iglesia de Esmirna. Y es con las iglesias que nosotros podemos tenerlas como ejemplo, hermanos, para ser nosotros. Para que cuando el Señor nos vaya a tratar con nosotros, Él nos pueda decir: yo conozco quién eres. Yo sé que te gusta. Yo sé a qué estás luchando con ese pecado. Yo lo conozco. Veo tu esfuerzo y tu valentía. Pero, y aquí a la iglesia de Esmirna le va a decir algo parecido que a la iglesia de Éfeso. Entonces la primera iglesia que vimos fue la iglesia de Éfeso. Y hoy vamos a ver la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Apocalipsis 2, verso 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿De quién está hablando? De Jesús. Diga: de Jesús. ¿De quién está hablando? ¿Quién estuvo muerto y vivió? Jesús. ¿Quién resucitó? ¿Quién está vivo? Amén, amén. Dice, ¿qué dice? Yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza. Pero, mire, el pero de Dios aquí es un pero positivo, no es un pero negativo. Es como mamá y papá cuando nos llaman la atención. Nosotros tenemos un pero siempre. Esto es un asunto legal en las agendas y en las actas de Dios. Dice, pero tú eres ¿qué? Rico. Pero no le había dicho que era pobre. Y ve este juego de palabras. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. ¿Sabe qué es esto para mí hoy? Yo conozco tu tribulación y tu dolor, pero yo voy a hacer un milagro. Pero donde no hay vida ni hay esperanza, yo me voy a glorificar. ¿Con qué? ¿Con la vida? Puede ser que no. Con la paz. Con la paz. Entonces tú eres rico, tú eres pobre, pero, dice el Señor, pero yo conozco dentro de ti que tienes algo, que tienes pedigrí, que tienes algo muy llamativo, que eres rico. Dice que eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Esos judíos son como sinagogas de... Uy, qué terrible, hermanos. Qué terrible esto. El 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, vea, voy a repetir esto. No temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada. ¿Sabe qué es nada en hebreo, en arameo, en griego y en español, hermanos? Nada es. ¿Cómo es posible que nosotros no confiemos en la palabra de Dios? Cuando el Señor nos dice a nosotros, no temas en nada, es nada. ¿Y qué nos dice? No temas. Dígale al que está a su lado, no temas. Y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Yo no puedo, hermanos, predicar esto y no creerlo. Yo tengo que predicarlo porque yo tengo que vivirlo, y el primero que le aprueba el Señor me está probando es a mí. Entonces dice, vas a padecer, sí vas a padecer, pero no tengas miedo. Es decir, eso es una sentencia anunciada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. En lo que vas a padecer, dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Uno dice, ¿cuánto tiempo serán los días de Dios? Si para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. A veces es una tras otra, tras otra, tras otra, y uno dice, ¿y cuándo va a parar esta vaina, verdad? Por 10 días dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo dice el Señor? Sé ¿qué? Sé fiel, vea, sé fiel aunque no tengas salud. Sé fiel aunque no tengas dinero. Sé fiel aunque te han quitado el trabajo. Sé fiel aunque no entiendas ni papa. Y no dice sé fiel por un mes, ni 2 meses, ni 2 años, ni 5 años. Dice sé fiel mientras vivas, hasta que te mueras. ¿Cómo dice el Señor que tenemos que ser? Fieles. Esta es una carta para nosotros, hermanos, en esta noche. No es para la iglesia de Esmirna. Ya la iglesia de Esmirna ya pasó. Ahora está Ministerio Fe, ¿sí o no? Que me quitaron el trabajo, que la mujer me dejó, que el hombre me dejó. El Señor te dice, ¿sabes una cosa? Sé fiel. ¿A quién le hacemos fiel? ¿A Dios? ¿A la chiquilla? ¿Al esposo? No, si yo le soy fiel a Dios, yo soy fiel con lo demás. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. Y ahí está la recompensa. ¿Qué dice la recompensa? La recompensa de Dios es
y yo te daré la corona de la vida. Mire dos cosas importantes, hermanos, como iglesia, ministerio, fe. Sea fiel hasta la muerte. Diga muerte. Y entonces dice el Señor, pero yo te doy la corona de la vida. ¿Para qué quiere una corona de la vida un muerto? ¿Cómo va a lucir un muerto la corona de la vida? Es que para aprender a resucitar, primero tenemos que morir. Él estaba hablando a mi hijo hoy, mi hija, y mami, pero ¿cómo vamos a hacer? Le digo, ¿con qué? Con todo esto. Sí, estábamos pensando en lo contrario. Le digo, bueno, es que, hermanos, si Cristo viene pronto y mi hermana muere en 3 meses, pronto va a resucitar. Porque la Biblia dice que los muertos en Cristo, entonces la gorda va a resucitar con sus 2 piernitas, sin que una tenga polio, con una estatura como la que Dios le hizo. Es que ella se puso pequeña por el defecto, pero va a resucitar sin ningún defecto. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? Bendito sea el Señor. Nos alegramos nosotros por la promesa de Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen estamos hoy de fiesta con Jesús? Amén, porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta, no estamos enlutados. Estamos alegres porque Cristo vive y gobierna nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice el 11, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice al ministerio fe. Dígame. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está hablando Dios hoy? A mí me está hablando. Yo soy iglesia. Y cuando Cristo viene se va a llevar este templo. Amén. Donde quiera que estemos. Dice, el que venciere no sufrirá daño. ¿De qué? Ok, déjenme explicarles algo. Nosotros siempre le hemos dicho que el cristiano nace 2 veces y muere 1 vez. ¿Por qué, pastora? Porque nace de la mamá y nace en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nace el cristiano? ¿Y cuántas veces muere? ¿Qué dice aquí? Dice, no sufrirá daño de la segunda. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte segunda es la morrocotuda, hermanos. ¿Por qué? Porque el impío sí, el impío nace 1 vez y muere 2 veces. Nace 1 vez y muere 2 veces. Nosotros no nacemos 2 veces y morimos solo 1 vez. Y después de esa la resurrección. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Usted no va a tener 2 muertes, hermanos. Usted va a tener 1 vez, sí muere, porque puede ser que nosotros no muramos, porque venga Cristo y nos lleve. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Entonces dice, esta es la muerte segunda. Es que para el que muere sin Cristo, hermanos, está sentenciado a muerte tras muerte. ¿Y sabe qué es la muerte para una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Y no es aquella persona que un día le dijo al Señor, tú eres mi Señor. No, es aquella que permanece en Cristo. Enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y vuelve a repetir, que pasan los años y está dando fruto constantemente. Esa persona va a morir solo 1 vez. Ve, hermanos, ¿verdad que vale la pena seguir a Cristo? ¿Verdad que vale la pena crecer en la palabra? ¿Verdad que vale la pena recogerse y decirle al cuerpo, sujétate en el nombre de Jesús? Y si usted no ha recibido a Cristo en esta noche, vamos a recibir a Cristo en el nombre de Jesús, para que no muramos 2 veces, hermanos.
Vale la pena morir solamente una vez. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia de Esmirna, dice la palabra de Dios, que nos ha sido dejada como un ejemplo. Esta enseñanza, por eso le digo, esta carta no es para Esmirna, diga, esta carta es para mí. Dios nos habla a nosotros, es un ejemplo de fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque Esmirna era una iglesia fiel a Dios. Tenía sus cosas, como usted las tiene y yo también. ¿Cuántos dicen amén? Pero Esmirna era una iglesia que le era fiel al Señor. ¿Fiel en qué? Cuando yo sé que soy fiel y cuando yo sé que usted es fiel y cuando su familia sabe que usted es fiel, cuando tiene persecución y sufrimiento, cuando usted está pasando por donde asustan, cuando usted está viviendo ese paso morrocotudo, que está en luto, que está en dolor, que está en situaciones difíciles y usted es fiel a Dios. Ay, ¿por qué no vienes? Que viera lo que tengo. Tengo dolor, tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, y no viene a la iglesia, hermano. Cuando tiene que estar más tiempo aquí en la iglesia, cuando tiene que estar sacando más el tiempo. Ay, no, vea, pastor, ore por mí para que el Señor me supla para un carrito. Se compra el carro y no vuelve los domingos. Vea, a veces hasta que uno quiere ir ahí en la playa donde está y traérselo el calzoncillo al hombre. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo ahí? Si el Señor nos da a nosotros la bendición para que nosotros se la entreguemos a Él y Él nos vuelve a dar más bendición y le entregamos a Él y viene más bendición y le entregamos a Él y viene más bendición, y así es la vida del cristiano hasta que recibamos la corona de la vida. La que no tiene, no le van a meter ahí un 10 con hueco de corona. Eso es puro oro, hermanos, pura bendición. Va a ser una corona de verdad, porque esa corona usted se la va a poner a los pies de Jesús. Y usted no le va a entregar una copia, una imitación. Nosotros le vamos a entregar al Señor lo que nosotros sabemos que es bueno. Entonces eso era un ejemplo de fidelidad de Dios en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Cuando usted está sufriendo, Dios lo está probando. Es su desierto. Sus lágrimas es el desierto donde Dios va a venir a visitarlo, tu dolor y tu enfermedad. Ahí donde somos en medio de la prueba, nos debilitamos. Y en esa debilidad el Señor se fortalece. Entonces, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros estamos con dolor, con angustia, por un matrimonio, por un hijo, por la parte económica, porque no salen los papeles que estabas esperando, porque viene es ahí el momento donde usted tiene que decir: gloria a Dios, ya va a venir mi bendición. Pero si usted no sufre, usted huye del sufrimiento, ¿cuándo Dios va a tener la oportunidad para bendecirlo, hermanos? ¿Cuándo Dios va a tener la oportunidad? Entonces, eso era lo que Dios quería en medio de la persecución. Diga: persecución y sufrimiento. Ay, pastor, usted no sabe lo que estoy sufriendo. Aleluya, ya viene la bendición de Dios. Porque la persecución, el sufrimiento, cuando usted sufre, usted está generando, usted está creando, usted está haciéndole campo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se apodere de su cuerpo y entonces le inyecte paz, le inyecte gozo, le inyecte energía, le inyecte visión, le inyecte poder, le inyecte inteligencia, le inyecte sabiduría. Pero cuando yo escapo a la persecución y al sufrimiento, una persona que no sufre, ¿cómo va a crecer? ¿Qué problema va a tener un rico? Un rico no dice: Señor, ayúdame para pagar los recibos de la hipoteca. Por favor, Señor, ya se va a cumplir la fecha. Solamente hace va al banco y paga. No necesita a Dios. Cuando usted está sano, usted no le está pidiendo a Dios un milagro. Entonces, ¿cuándo va a haber el milagro de Dios? Cuando está sufriendo.
Eso es lo que Dios quiere a nosotros enseñarnos. No es cuando todo está bien, hermanos, es cuando nada está bien. Ahí es donde entra Dios. Donde Dios coge sus lágrimas, coge sus mocos, coge su dolor. Y entonces el llanto se convierte en gozo y en alegría, como dice la Biblia. Entonces seremos como los que sueñan, y mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza, y dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas. Y estaremos alegres porque nuestro lloro se convertirá en alegría, en gozo, lo dijo Dios. Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos tiempo de sufrimiento, no para caernos y rendirnos, sino para levantarnos y demostrar el poder que tiene mi Dios, porque mi Dios tiene todo el poder. Y ahí es donde usted levanta bandera de victoria y le dice al mundo: este es el Dios que yo tengo. No es un Dios de yeso, no es un Dios de palo, no es un Dios de madera, es un Dios real, el Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es una prueba. La prueba es un disfraz de victoria. Es una oportunidad, hermanos, que tenemos. Si no tenemos dolor, ¿cómo vamos a conocer el milagro? ¿Cómo vamos a conocer el Dios de alegría, el Dios de gozo? Entonces, el hecho era que habían diferentes cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia. No solamente envió 2, sino que le envió a todas las iglesias. Y solo en el caso de Esmirna y Filadelfia nosotros encontramos las palabras, no encontramos palabras de condenación en ellas. La iglesia de Filadelfia, que la vamos a ver, qué hermoso como Dios le habla a una de estas iglesias, en la que estamos viendo, la iglesia de Esmirna. Entonces, en el mensaje que recibió se pone en relieve algunas cosas. Por ejemplo, el Señor presenta como aquel, se presenta como aquel que es el primero y el último. Le dice: mírame, yo soy el primero y el último. Dígame usted qué quiso decir. Lo encierra todo. Desde que usted no está en el vientre, desde que no está, porque ya Dios te tenía en el corazón. El primero y el último. No hay nadie más antes ni después. Por eso Él dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que fue y el que será, el Dios todopoderoso. Él es, Él encierra este mensaje, y ellos recibieron este mensaje. El que estuvo muerto dice: pero que ahora vivo. Qué tupé, ¿ah? Qué Dios más grande. Como Él habla, Él es egocéntrico, ¿sabía? Él es la luz, Él es la vida, Él es el camino, Él es el pan, Él es todo. Él dice, y Él no tiene problemas con decir: yo soy, yo tengo, yo puedo. Yo no puedo decir eso como mamá, pero Dios sí. Y Él es su papá. ¿Cuántos dicen amén? Él es su padre, el Dios todopoderoso. Eso se le llama el omnipotente, el que todo lo puede. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El que estuvo muerto dice: pero mírenme, miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Hay pan, tienen pescadito, tienen algo de comer. Tengo hambre, ¿qué están esperando? Denme comida. Es que estuve muerto pero vivo y tengo hambre. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Cómo nos complicamos nosotros en entender que Él es mi Padre? Y que si Él está conmigo, que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos que aprender eso, hermanos. Tenemos que aceptarlo como una verdad en nuestra vida. Donde quiera que usted se encuentre, en la cocina, en la oficina, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que se encuentre, si Él está conmigo, ¿quién contra mí?
El que estuvo muerto, el que conoce la muerte, que llegó al infierno, que le dijo al infierno: dame las llaves de la muerte y dame las llaves del infierno. Y ahora las tiene en sus manos, pero que ahora vivo. Es que la religión nos dice que Él está muerto, hermanos. Y como venimos de la religión, creemos que Él sigue muerto para hacer un milagro. Para mi hermana, sí está muerto. Mejor use ya la cadenita y el escapulario y todas las vainas esas. Porque de que muere, muere. Que muera. Yo he preparado a mi hermana para morir hace meses. El Señor me dijo que iba a morir. Si Él quiere vivirla, Él la va a resucitar. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender los secretos. Un día de estos estaba estudiando en un seminario que llevo los códigos secretos de la Biblia. ¿Cuántas cosas están escondidas en este código que no sabemos? ¿Cuántas cosas en la historia de la Biblia de los judíos? ¿Cuántas cosas hay? Códigos secretos que a no ser que yo tenga una relación con el Espíritu Santo, me quita la venda y dice: pero ¿qué es esto? Toda la vida lo he visto y nunca lo he entendido hasta ahora que me lo reveló el Señor. Entonces tenemos que aprender a extraer, hermanos, a extraer para mi necesidad la verdad de Dios, de aquel que estuvo muerto pero que no está muerto, que vino solamente a cumplir un propósito, pero que está vivo. Entonces, de los creyentes se dice que que eran pobres, pero que en realidad son ricos. ¿Usted entiende a Dios? ¿Usted entiende a Dios? Está enferma, pero en realidad está sana. Está muerta, pero en realidad está viva. Está divorciado y no tiene esperanzas, pero en realidad es mentira. ¿Quién entiende a Dios? Aquel y aquella que sepan el código de la Biblia, que sepan la verdad sin sombras, sin borradores, sin filtros. Estos son los que nosotros tenemos que aprender a caminar. ¿Qué decía más? De sus seguidores, ¿qué dice? Se dice que son judíos, pero en realidad no lo son. En realidad, en lugar de judíos, dice: ellos son sinagogas de Satanás. Estaba estudiando yo eso y la Biblia dice que las sinagogas era un lugar donde uno iba pues a buscar de Dios. Pero cuando yo veo que el Señor dice que son sinagogas de Satanás, yo digo: Dios mío, yo soy templo del Espíritu Santo, pero ¿habrán templos del diablo? ¿Habrán hombres y mujeres en este momento allá afuera que son casas de Satanás? Aunque sean cristianos o aunque conocieron a Cristo. ¿Por qué? Porque acumulan más pecado adentro, como estaba diciendo Carlitos ayer. Qué vergüenza. Qué vergüenza lo que dijo Carlitos ayer. Que aún hay pastores que se masturban viendo una película pornográfica. Qué vergüenza. Pero los hay y es verdad. Un día se les llegará el día. Entonces, Esmirna estaba en Éfeso. Su posición era la primera ciudad de Éfeso. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puertos, ¿verdad? Eso lo convertía en algo rico, como ellos estaban acostumbrados. Y era un privilegio, tenía centros comerciales, tenían carreteras, tenían dinero. Y entonces muchos venían, ¿verdad? A ese lugar, venían directamente, mantenían una relación entre India y Persia con Roma. Entonces tenían una gran variedad de monedas, de dinero. Era una ciudad rica, diga rica. Pero imagínense por qué era pobre. Ahora lo vamos a ver. Que el Señor dice: tú eres rica, pero tú eres pobre, pero en verdad eres rica. ¿Por qué? Porque Esmirna le entraba mucho dinero de varios lugares, de varios países le entraba dinero. Pero comenzó a decaer el dinero.
comenzó a tener problemas este pueblo. Y entonces había un detalle en que ellos tenían un problema de impuestos grandes. Y ahora vamos a ver por qué se quedó pobre. Ahora lo vamos a ver. Entonces se dice que había un hombre que tenía el reinado de Tiberio César y que él había construido en Esmirna un templo en honor al emperador en ese lugar. Y una vez al año todos los ciudadanos, sin excepción, dice que estaban obligados a ir a reconocer públicamente al César, a darles honor y gloria, porque era el Señor de ellos. Y algo a lo que verdaderamente los cristianos se negaban era hacer eso. Ellos se negaban. ¿Por qué? Porque ellos confesaban que Jesucristo era su Señor, no era César. Ya ellos habían conocido a Jesús. Pablo les había predicado de Jesús en todos esos años a los de esa iglesia. Entonces Pablo preparó la iglesia de Efesio por aproximadamente 2 años. Y quisiera que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 19, versos 10 al 12. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañales y delantales por su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vea qué importante. Pablo estaba doctrinando ese lugar y estaba ganando almas por 2 años. Varios del Pablo y varios de hombres de Dios estuvieron en este lugar. Entonces en ese periodo se fundó varias iglesias en esa provincia como el fruto del trabajo de Pablo. Él estuvo trabajando y levantó iglesias, por eso se le llama el apóstol de la fe. Levantaba iglesias, ponía pastores, levantaba otra iglesia, ponía pastores. Entonces más tarde Esmirna fue conocida en el cristianismo primitivo como la figura de Policarpio. ¿Quién era Policarpio, hermanos? Era un discípulo del apóstol Juan. Policarpio fue un obispo en las iglesias de Esmirna y fue entregado por algunos judíos a la autoridad romana. Policarpio era un hombre de Dios, era un hombre que se entregó al Señor. Dice la historia de este hombre llamado ¿cómo? Policarpio. Dice la historia que fue tan fiel que fue fiel hasta la muerte. Fue fiel hasta la muerte. De tal manera que cuando fue llevado al circo, usted sabe que ahí en el circo romano los ejecutaban para matarlos, los tiraban a los leones, prendían antorchas y ahí ellos eran el cuerpo, la antorcha, eran ellos, su cuerpo, y ahí eran quemados y eran ejecutados vivos. El procónsul romano le dio a elegir le dijo: Policarpio, no seas tonto, maldice a Dios, maldice a Jesús y honra al César, o quieres ser quemado en la hoguera. Dice, porque si haces esto vas a ser quemado vivo en la hoguera. No es que le van a traspasar una espada y después lo colgaron. A lo que él contestó, yo quiero que oigan esto. Dice: yo hace 86 años sirvo a Dios y Dios nunca me ha hecho ningún mal, al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo yo negarlo a Él, odiarlo, aquel al quien siempre he servido? A mi Maestro, a mi Salvador, de quien espero la vida eterna.
el que castiga a los malos y es vengador de los justos. Y dice que hablando esto, estaba la hoguera prendida y él no lo llevaron, él fue corriendo y se pegó a la higuera para morir vivo y demostrar su amor y su fidelidad al Señor. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿eh? Y nosotros por un resfriado ya queremos negarlo. Es que me duele la muela y es que yo no sé qué hacer con este mes y yo no sé qué hacer con mis hijos. ¿Qué? Si Dios nos pidiera que corramos a la hoguera, ¿cuántos de nosotros haríamos eso? Diga, ninguno, pastora. Nos falta crecer, ¿verdad? Crecer en fe. Entonces Cristo alaba a la iglesia. Y ya termino con esto. Dice Apocalipsis capítulo 2 verso 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces, como ya hemos visto y hablado en la carta, no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de que arrepentirse, como a las otras, que le dice, por tanto arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Esta no, sino que le dice que de hecho, le dice, me alabas de varias formas. Esta es la iglesia donde nosotros queremos compararlos. ¿Con la iglesia de? ¿Con la iglesia de quién? De Esmirna. Bueno, aquí quedamos. Gracias a Dios, esto es una serie y me da tiempo a extenderme como como una mate chayote. Que Dios les bendiga. Este es mi fe.